Hola, mi nombre es Francisco López Medrano, soy médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital 12 de Octubre de Madrid y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Quería en primer lugar agradecerle a la SEIM su amable invitación para coordinar junto con el doctor García Riestra este curso de infección del tracto urinario, de la citometría de flujo a la toma de decisiones en situaciones clínicas complejas. Una de esas situaciones clínicas en las cuales a veces es complicado tomar decisiones es el abordaje de la bacteriuria asintomática, que es lo que comentaremos en esta ponencia. ¿Por qué la bacteriuria asintomática puede ser relevante? Bueno, en realidad es un proceso relativamente frecuente si se busca activamente. Por ejemplo, en este estudio que se cita del hospital de la Washington University en San Luis, en Estados Unidos, pues más del 8% de los pacientes, sin ningún tipo de selección previa, presentaban bacteriuria asintomática en el momento del ingreso. Hay que considerar que en general es un proceso benigno, sin repercusión clínica posterior, pero que es una causa frecuente de sobreutilización de antibióticos y como consecuencia de generación de resistencias bacterianas. En el momento actual, con el problema que tenemos de multiresistencias, pues resulta todavía más importante determinar bien quiénes son aquellos sujetos que se van a beneficiar de la búsqueda activa y del tratamiento de la bacteriuria asintomática y cuáles son aquellos en los cuales no deberíamos realizarlo. ¿Cómo se define la bacteriuria asintomática? En general, por consenso, se acepta que se debe aislar una bacteria con una concentración de más de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia en la orina si se trata de una muestra tomada mediante micción espontánea y, evidentemente, para que se considere bacteriuria asintomática, el paciente no puede presentar síntomas o signos de infección del tracto urinario, aunque para esto hay que realizar un pequeño matiz. La presencia de piuria en un paciente que esté con un sondaje urinario mediante un catéter vesical, esa piuria no se considera como un criterio para excluir la posibilidad de considerarlo como bacteriuria asintomática. En el caso de las mujeres, en algunos estudios se ha requerido la presencia de 2 muestras positivas consecutivas para considerar que aquello es una bacteriuria asintomática y también se considera que el cultivo es positivo simplemente con una concentración superior a 100 unidades formadoras de colonia cuando la orina se toma a través de un catéter urinario. Vamos a ir repasando diferentes situaciones clínicas en las cuales se ha planteado la posibilidad de que esos pacientes se beneficien del tratamiento de la bacteriuria asintomática. Vamos a comenzar por aquellos en los cuales sí que se ha demostrado que se debe buscar activamente y tratar. Una de estas situaciones es el embarazo. La bacteriuria asintomática es relativamente frecuente en esta situación, entre el 2 y el 10% de las embarazadas lo van a desarrollar y hay estudios clásicos que encontraron hasta un 30% de desarrollo de pielonefritis si no se trata a tiempo la bacteriuria asintomática. Se han publicado, como se ve en esta revisión, hasta 14 estudios aleatorizados que incluyeron a más de 2.000 mujeres embarazadas, aunque, como comentan los autores de la revisión, en la mayoría de los casos se trata de estudios, entre comillas, de baja calidad y publicados hace muchos años. Pero, de acuerdo con el resultado de estos estudios, si se busca activamente en el primer trimestre del embarazo y se trata la bacteriuria asintomática, se consigue una reducción en la incidencia de pielonefritis durante el embarazo con un riesgo relativo de 0,23, una reducción en la incidencia de bajo peso al nacer con un riesgo relativo de 0,64 y una reducción de la incidencia de parto prematuro con un riesgo relativo de 0,27. Es decir, que sí que parece que existe un beneficio, y así es como lo contemplan la mayoría de las sociedades científicas de obstetricia actualmente, en el
tratamiento de la bacteriuria asintomática que se debe buscar activamente en el primer trimestre del año. Otra cuestión que también ha sido revisada es sobre la duración del tratamiento en las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática. Pues en este caso la recomendación actual es seguir utilizando lo que llamamos pautas de tratamiento cortas de entre 4 y 7 días, porque cuando se han comparado con tratamientos en dosis únicas se ha visto que el beneficio es mayor, la tasa de curación es mayor en aquellas que utilizan un tratamiento estándar versus tratamiento en dosis única. Pero es necesario también destacar este estudio, que es el más reciente publicado sobre bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas. Es el único realizado en el siglo XXI, incluyó más de 5.000 mujeres a las que se realizó un urocultivo entre la semana 16 y 22 de embarazo con un solo feto, y de esas 5.000 mujeres hubo 248 que desarrollaron bacteriuria asintomática. 40 fueron aleatorizadas a recibir tratamiento con nitrofurantoína en esa pauta de 5 días, otras 45 no recibieron tratamiento antibiótico dentro del ensayo clínico y hubo otras 163 que rechazaron entrar en el estudio pero que fueron seguidas durante el embarazo. Los resultados obtenidos fueron una mayor incidencia de pielonefritis sin tratamiento de la bacteriuria asintomática, 2,4 en aquellas mujeres que no recibieron tratamiento versus 0,6 en las que sí que lo recibieron, con una odds ratio significativa de 3,9, aunque se puede observar que la incidencia global realmente era pequeña y sin que hubiera diferencias en la incidencia de parto pretérmino, 2,5 versus 1%, con una odds ratio que no es significativa, ¿no? De modo que estos autores concluyen que la bacteriuria asintomática no se asocia a una mayor incidencia de parto pretérmino y que por tanto no se debería buscar activamente y tratar a estas mujeres, dado que, aunque existe un mayor riesgo de pielonefritis, ese riesgo realmente a nivel global es muy pequeño, ¿no? Este es el único estudio moderno que existe sobre este asunto y realmente el número de pacientes aleatorizados al final es muy pequeño, 40 y poco en cada uno de los grupos, de modo que queda la duda de si el número de mujeres incluidas en cada brazo del estudio hubiera sido mayor, no se hubieran obtenido también diferencias significativas en cuanto a la incidencia de parto pretérmino. De momento las sociedades científicas no han cambiado sus recomendaciones y actualmente se sigue recomendando el realizar tratamiento de la bacteriuria asintomática en las mujeres embarazadas. Otro grupo en el cual se ha estudiado el beneficio de tratar la bacteriuria asintomática es en aquellos sujetos que van a ser sometidos a procedimientos urológicos. De nuevo hay dos estudios antiguos, pero que sugieren que hay una diferencia significativa a favor de tratar con antibiótico la bacteriuria asintomática en aquellos sujetos que van a ser sometidos concretamente a una resección transuretral de próstata para disminuir el riesgo de infección urinaria clínicamente significativa después de la cirugía. Y así es como lo recomiendan, por ejemplo, las guías de la Sociedad Europea de Urología. Pero fíjense que también es importante recordar que estas mismas guías no recomiendan la detección y el tratamiento de la bacteriuria asintomática antes del sondaje urinario rutinario, no complicado, ni tampoco en caso de cistoscopia programada. Y sin embargo sí que incluyen la recomendación, además de previa a la cirugía de resección transuretral de próstata, la recomendación de la detección y del tratamiento antes de la inserción o recambio del catéter de nefrostomía o del catéter interno externo. Otro grupo en el cual es muy interesante el estudio y hay un
una publicación reciente que lo ha abordado es el de las mujeres jóvenes sexualmente activas que presentan infecciones del tracto urinario recurrente, ¿no? La cistitis recurrente en mujeres jóvenes, que es un problema que clínicamente puede ser muy molesto, ¿no? Bueno, se ha planteado si en estas mujeres con infecciones de repetición se debería detectar la bacteriuria asintomática y tratarla con la intención de disminuir el riesgo de que vuelvan a tener un cuadro clínico de cistitis. Pues bien, en este estudio se incluyeron más de 500 mujeres. En el grupo A la bacteriuria asintomática no se trató, 257 pacientes. En el grupo B la bacteriuria asintomática sí que se trató con antibióticos, 293 pacientes. Como se puede observar, el riesgo de recurrencia de desarrollo de un cuadro clínico de cistitis era mayor en aquellas que recibieron tratamiento, 37 versus 69%, de modo que claramente demuestran que esta no es una estrategia adecuada y además no solamente no disminuye el riesgo de nuevos episodios de cistitis clínica, sino que aumentó de manera significativa el riesgo de desarrollo de resistencia de la bacteria, en este caso de E. coli, en aquellas mujeres que sí que recibieron tratamiento, ¿no? Mayor riesgo de nuevos aislamientos de coli que eran sensibles y que luego se hacen resistentes a ciprofloxacino, amoxicilina, ácido clavulánico o a cotrimoxazol. De modo que este estudio bien diseñado pues demuestra que el tratamiento de la bacteriuria asintomática para disminuir supuestamente el riesgo de episodios nuevos de cistitis en mujeres jóvenes no solamente no es beneficioso, sino que puede ser potencialmente dañino. Un grupo clásico en el cual se recomendó durante muchos años el tratamiento de la bacteriuria asintomática fue en mujeres con diabetes mellitus. Pero gracias a este estudio, publicado en el año 2002 en el New England Journal of Medicine, cambió la recomendación. En resumen, se incluyeron mujeres con diabetes mellitus con una edad media de 55 años. 50 pacientes recibieron tratamiento de la bacteriuria asintomática y 55 pacientes no recibieron tratamiento de la bacteriuria asintomática. Y como se puede ver en la gráfica, al cabo de casi 40 meses de seguimiento, no hubo diferencias significativas en la incidencia de clínica de cuadros clínicos de infección del tracto urinario entre los dos grupos. De modo que actualmente no se recomienda la detección ni el tratamiento de la bacteriuria asintomática en mujeres con diabetes. Otra situación en la cual clásicamente ha habido controversia sobre la necesidad o no del tratamiento de la bacteriuria asintomática ha sido el de los portadores de trasplante renal, con la idea de que bueno, era posible que el tratamiento en esta situación disminuyera el riesgo de pielonefritis o incluso de rechazo. El grado de evidencia era muy bajo en la literatura científica hasta la publicación de este estudio de la doctora Oriwen de nuestro grupo de investigación, en el cual se incluyó 444 portadores de trasplante renal. Se excluyó los primeros 2 meses después del trasplante, en los cuales sí que se realizó tratamiento sistemático de la bacteriuria asintomática, ¿no? Pero pasados los 2 meses iniciales y hasta un seguimiento global de 12 meses, se consiguieron incluir 112 pacientes en un estudio aleatorizado. De esos 112 pacientes hubo 53 en los cuales sí que se hizo una detección y tratamiento sistemático de la bacteriuria asintomática a partir del segundo mes después del trasplante y 59 pacientes en los cuales esto no se realizó. En realidad, el estudio de la población por protocolo solamente consiguió que en 26 casos se realizara el cumplimiento sistemático de la detección y tratamiento de la bacteriuria asintomática en el grupo que debería realizarlo y hubo 9 pacientes en el grupo de control que en algún momento sí que recibieron tratamiento para bacteriuria asintomática, con lo cual se hizo un grupo de
por protocolo modificado en el cual se consideraba que el cumplimiento era adecuado si al menos en 2/3 de los casos, en el primer caso, se había cumplido el protocolo de detección y tratamiento sistemático. Esta diapositiva pues ya muestra las dificultades desde el punto de vista práctico de hacer una detección y tratamiento sistemático durante un año en estos pacientes cuando acuden a la consulta de trasplante después del trasplante renal. El objetivo del estudio era ver si el tratamiento de la bacteriuria asintomática de manera sistemática conseguía reducir la incidencia de pielonefritis. Y en conclusión, la idea es que ni en el grupo por intención de tratar, ni por protocolo modificado se demostró una disminución de la incidencia de pielonefritis cuando se realizó tratamiento sistemático de la bacteriuria asintomática. Y además, el resultado permitió obtener algunos información epidemiológica que nos parece relevante, ¿no? Por ejemplo, solamente el 3,6% de los episodios de bacteriuria asintomática se siguieron de un episodio clínico de infección del tracto urinario. Por tanto, si esto se realiza sistemáticamente en todos los pacientes, nos llevaría a una sobreutilización de antibióticos para un beneficio clínico que realmente no existe, ¿no? Además, hasta en 1/3 de los casos de pielonefritis no existía el antecedente de la bacteriuria asintomática, de modo que no existía la posibilidad de que el tratamiento de esta situación evitara el cuadro de pielonefritis más del 30% de las veces, o incluso en aquellos que habían desarrollado bacteriuria asintomática antes de la pielonefritis, el espacio de tiempo entre los dos eventos o era muy corto o era muy largo, con lo cual tampoco había un beneficio en la estrategia del tratamiento sistemático de la bacteriuria asintomática, ¿no? Y también es muy interesante ver cómo con tratamiento se resuelven solamente el 50% de los cuadros de bacteriuria asintomática, ¿no? En el urocultivo de control prácticamente el 50% de los tratados volvían a tener aislamientos positivos y aquellos que no recibían tratamiento había un 32% que se resolvía de manera espontánea. En conclusión, con las limitaciones del estudio, pero la conclusión actual sería, con la evidencia disponible, que a partir del segundo mes después del trasplante no existe un beneficio en la búsqueda y tratamiento sistemático de la bacteriuria asintomática en los pacientes portadores de trasplante renal. Otro grupo interesante y desde el punto de vista poblacional muy relevante sería el de aquellos sujetos que van a ser sometidos a una cirugía para implantación de prótesis articular de cadera o de rodilla. Hasta este momento las recomendaciones de las sociedades científicas pues son dispares, ¿no? Pero este estudio reciente desarrollado en Finlandia pues arroja unos resultados muy interesantes, ¿no? Durante más de 10 años recoge de manera retrospectiva más de 10.000 implantaciones de prótesis de cadera y casi 13.000 implantaciones de prótesis de rodilla. En todos los casos, en los 3 meses previos a la intervención, se realizó una detección sistemática de bacteriuria asintomática y efectivamente se obtuvo un urocultivo positivo en un 6,8% de los casos, aunque finalmente solamente un 25% de estos pacientes con urocultivo positivo, estando asintomáticos, recibieron tratamiento antes de la intervención. La incidencia de infección de la prótesis fue del 0,68%, 158 pacientes de los más de 22.000 incluidos en el estudio. Y no se obtuvo una relación significativa entre la presencia de bacteriuria asintomática antes de la cirugía y el desarrollo de infección de la prótesis. Y en realidad ninguna de las bacterias que se aislaron en la infección protésica había sido identificada previamente en los urocultivos. Y además no hubo diferencias en la incidencia de infección de la prótesis entre ese 25% que sí que recibieron tratamiento de la bacteriuria asintomática y el 75% que no recibieron antibiótico en esa situación. Con lo cual, bueno, con las limitaciones de un estudio retrospectivo, pero con un protocolo bien establecido y con miles de prótesis implantada, pues los autores demuestran que realmente no existe ningún beneficio en esta estrategia.
Por tanto, hemos visto que en realidad son muy concretas las situaciones en las cuales los pacientes se benefician del tratamiento sistemático de la bacteriuria asintomática, ¿no? Sin embargo, la realidad clínica es que se siguen solicitando muchos urocultivos en esta situación y se siguen realizando muchos tratamientos que realmente no benefician a los pacientes, pero que aumentan el riesgo de desarrollo de resistencias bacterianas. Por eso, claramente, la bacteriuria asintomática es una de aquellas situaciones que debería ser incluida dentro de los programas de asesoramiento y control del tratamiento antibiótico que actualmente se desarrollan en muchos hospitales del mundo. En España habitualmente son conocidos como programas PROA, en nuestro hospital lo conocemos como programa PACTA y a nivel global como programas de stewardship de antibioterapia, ¿no? Bueno, simplemente esto es un ejemplo de un estudio publicado recientemente en el cual se incluyó la bacteriuria asintomática dentro de esas estrategias de los programas PROA y efectivamente se demuestra en un hospital en el cual se realizan medidas de formación y de asesoramiento a los médicos clínicos cómo se obtiene durante el periodo de intervención una reducción en la solicitud del número de urocultivos, insistimos en situaciones en las cuales los pacientes no se beneficiarían del tratamiento de la bacteriuria asintomática, ¿no? Por tanto, nos ha parecido que era interesante incluir esta diapositiva porque debemos insistir en el desarrollo de programas de tipo PROA en nuestros hospitales y claramente la bacteriuria asintomática sería uno de esos campos en los cuales existe posibilidad de mejora en la utilización de los antibióticos. Por tanto, desde el punto de vista clínico muy práctico, antes de solicitar un urocultivo, yo creo que cualquier médico debería plantearse, en el caso de la bacteriuria asintomática, para la detección de la bacteriuria asintomática, si realmente el paciente tendría indicación de tratamiento si el resultado es positivo. Y como ahora comentaremos en el resumen, esas situaciones son muy concretas y muy bien establecidas. Otra situación clínica que también se puede producir es el paciente que tiene fiebre, está ingresado en el hospital, dentro del estudio de la fiebre se solicita un urocultivo y el resultado es positivo, pero en realidad a las 48 horas pues podemos establecer que el paciente no tenía clínica de infección del tracto urinario y además hemos encontrado un foco alternativo para la fiebre, ¿no? Yo creo que esta es una situación relativamente frecuente en la cual insistimos una vez más, la bacteriuria asintomática como tal no se debería tratar, incluido aquellos pacientes que tienen sondaje urinario y que presentan piuria asintomática. Por tanto, en resumen, que se recoge en esta tabla con las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, existe un beneficio y por tanto se debe realizar de manera sistemática la detección de la bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas en el primer trimestre del embarazo y en aquellos sujetos que van a ser sometidos a una resección transuretral de próstata u otros procedimientos urológicos invasivos, por ejemplo la nefrostomía o la colocación de un catéter interno-externo. Pero no existe beneficio en mujeres jóvenes con infecciones del tracto urinario de repetición, no existe beneficio en mujeres diabéticas ni en pacientes ancianos con sondaje o sin sondaje en la comunidad o institucionalizados, no existe beneficio en pacientes con lesión de médula espinal. Estas recomendaciones son del año 2005, se espera la nueva actualización para el año 2018, pero en realidad lo esperable es que estas nuevas guías lo que hagan es incluir aquellas situaciones que se ha demostrado en los últimos años en los cuales tampoco existe beneficio. Por ejemplo, como hemos comentado, en portadores de trasplante renal a partir del segundo mes después del trasplante o en aquellos sujetos que van a ser sometidos a una implantación de prótesis de cadera o de prótesis de rodilla. Pues les agradezco mucho su atención, espero que esta ponencia les haya resultado interesante, les animo a que visualicen el resto de las ponencias del curso y a través de la SEIM quedamos a su disposición para contestar las dudas que pudieran tener
en relación con los temas tratados. Muchas gracias.